Bueno, ¿qué tal alumnos de Ingeniería Industrial? Me presento para empezar a trabajar con ustedes un tema importante que es de la parte de enlace. Yo en estos días no pude participar como hubiera querido, de las videoconferencias porque tengo un problema con el micrófono. Pero bueno, he tratado de hacerme aporte para ayudarlos a entender el tema de enlace, y entonces elegí para eso el caso del trifluoruro de boro, analizar su comportamiento, su estructura de Lewis desde el punto de vista justamente de Lewis y de la teoría de enlace de valencia, y luego explicar a partir de ahí la reacción con amoníaco. Entonces voy a empezar a analizar el trifluoruro de boro, vemos la estructura de Lewis, vemos los cumplimientos de los octetos. Vemos que el boro no cumple con el octeto, se rodea alrededor de 6 electrones. Por lo tanto es deficiente de electrones y se va a comportar como un ácido de Lewis, ¿sí? Acá no cumple el octeto. Y el boro vemos que está rodeado por 3 pares electrónicos, 3 densidades electrónicas. Entonces, los compuestos del boro tienen esta cualidad, se caracterizan por ser deficientes de electrones. Ustedes lo van a observar en el ácido bórico, por ejemplo, cuando analicen la estructura, van a ver que el boro tampoco ahí cumple el octeto, así como en otros haluros de boro vamos a encontrar la misma situación. Entonces, desde el punto de vista de Lewis tenemos esa cuestión. Ahora, si vamos a analizarlo por la teoría del enlace de valencia, que nos va a explicar más cosas, como por ejemplo parámetros moleculares como los ángulos de enlace y por lo tanto la geometría, analizamos el boro, que es el átomo central, colocamos su configuración electrónica, corazón de helio, y la configuración 2s1, 2s2, 2p1. Fíjense aquí que el boro, como indiqué aquí, tiene 3 densidades electrónicas mínimas. Eso me permite entonces plantear la hibridización del boro. Necesito para eso 3 orbitales híbridos. Los planteo a partir de los orbitales del último nivel y planteo entonces 3 orbitales híbridos sp2. Planteo una promoción electrónica para distribuir igualmente los 3 electrones que están acá, y me queda un orbital pz vacío y sin hibridizar, y que va a mantener su geometría, porque ustedes saben que los orbitales sp2 son 3 y se distribuyen hacia los vértices de un triángulo equilátero. Entonces, el orbital P va a quedar perpendicular al plano de esta molécula, porque acá nos queda, esta es una hibridización que nos da una geometría plana, y el orbital P va a quedar perpendicular al plano molecular, ¿sí? Y va a estar vacío. A partir de ahí se van a plantear 3 enlaces, boro-flúor, ¿no es cierto? Aquí ubicamos el par electrónico de enlace localizado en la zona de solapamiento de los orbitales, que es un solapamiento de tipo frontal sigma entre el orbital sp2 del boro y los orbitales pz, digamos, vamos a elegir que sea el pz, uno de los 3 orbitales del flúor. O sea, se logra un buen solapamiento con orbitales que se orientan en la dirección de los orbitales sp2 y logramos enlace, 3 orbitales sigma moleculares. Bien, esa sería la estructura del trifluoruro de boro. Como dijimos, era ácido de Lewis. Y como es sabido, los ácidos de Lewis tienden a reaccionar con bases de Lewis. Nosotros elegimos como base de Lewis el amoníaco, que es una base de Lewis, ya puede aportar un par electrónico al trifluoruro de boro, que lo necesita porque está deficiente de electrones. En el proceso vamos a tener una reacción ácido-base de Lewis y vamos a formar un aducto amoníaco trifluoruro de boro. Lo interesante de esta formación es los cambios estructurales, los cambios de hibridización a partir de este enlace amoníaco trifluoruro de boro. Recordemos, el amoníaco, desde el punto de vista de la teoría de enlace de valencia, va a tener el nitrógeno una hibridización sp3 para poder localizar sus 4 densidades. Un par electrónico de no enlace y 3 pares electrónicos de enlace. Entonces aquí vamos a tener una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular piramidal. Cuando estas 2 moléculas se unen, 2 moléculas discretas se unen, ¿qué es lo que va a pasar?
vamos a colocar esta molécula plana, el trifluoruro de boro, y ubicamos entonces el orbital PZ, que dijimos que estaba perpendicular al plano. Cuando se acerca el amoníaco, se acerca con su orbital de no enlace, que está ocupado por un par electrónico, y pueden evidentemente alinearse, orientarse favorablemente para formar un enlace, un solapamiento sigma del PZ del trifluoruro de boro vacío y el orbital sp3 ocupado por el par de no enlace. Entonces, de esa manera se forma un enlace dativo, y ese enlace dativo, ¿qué es lo que va a provocar? Un efecto repulsivo. Sí, por favor, ¿pueden bajar la voz? Un efecto repulsivo entre el par electrónico localizado y los pares de enlace boro-flúor, entre los pares de enlace que justifican el enlace boro-flúor. Eso me va a provocar entonces que el ángulo empiece a cerrarse. Ustedes imagínense acá de entrada, no tengo el dato, lo pueden buscar ustedes en la bibliografía. El ángulo de enlace boro-flúor, boro-flúor-flúor, como es una hibridización sp2, está más cercana a 120. Cuando ocurre este efecto repulsivo del par del enlace boro-nitrógeno, repele los otros pares electrónicos, comienza a cerrarse el ángulo hasta que se forme una estructura de tipo tetraédrico. De esta manera el boro cambia su hibridización de sp2 a sp3. Cuando cambia, entonces nos queda una estructura de este tipo. Por eso es tan interesante analizar estructuralmente la formación de este aducto y plantear entonces lo que significa hacer un ácido de Lewis y una base de Lewis desde el punto de vista de la teoría de enlace de Valence.